Con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, comenzamos el tiempo ordinario en la Iglesia, estas 34 o 35 semanas que se prolongan hasta el final del año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con esta especie de interrupción, por llamarlo de alguna manera, de la Cuaresma y la Pascua hasta Pentecostés. No contemplamos, como en el Adviento, Navidad o Cuaresma, Pascua, un aspecto concreto de la vida del Señor, sino la totalidad del misterio de la identidad de Cristo y de su misión. ¿Quién es Él? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y a qué ha sido enviado? ¿Por qué ha sido enviado al mundo? Y hoy, con las primeras frases, con los primeros versículos de la carta a los Hebreos, se nos subraya la importancia de la voz de Dios, el poder de la voz de Dios. Y así dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando todas las cosas, todos los siglos. La voz del Señor. Es decir, si de muchas maneras en el Antiguo Testamento, en toda la historia de la salvación, Dios se ha revelado a los hombres por signos, por prodigios, el arco iris para Adán, el partir las aguas del Mar Rojo para Moisés y el pueblo de Israel, todos esos signos de su presencia, todas esas teofanías en la montaña, en el Horeb, en el Sinaí, etc., ahora no. Por eso no seamos absurdos. Hay tanta gente que prefiere estar viendo un atardecer que estar delante de Jesucristo que te está hablando al corazón, Él, por medio del Hijo. Y hay mucha gente que en vez de ir con la historia de la salvación hacia Cristo, resulta que ha cogido el camino inverso y está volviendo hacia donde venimos, cosa que no puede ser más ridícula. Y hay mucha gente que pone ahora todo pues en signos externos, en fenómenos naturales, cuando Dios ahora nos ha hablado, porque estamos en esta etapa final, que es la misma de la carta a los Hebreos cuando se escribe, y en este momento nuestro, que es que nos ha hablado por el Hijo. Los que hemos rezado laudes esta mañana recordaremos que hoy hemos escuchado uno de los salmos, uno de los cánticos del Antiguo Testamento que nos habla de la voz, y todo lo que hemos rezado ha sido la voz, la voz, la voz. La voz del Señor descuaja los cedros, la voz del Señor descuaja los cedros del Líbano, la voz del Señor sobre las aguas, la voz del Señor sobre las cumbres. Es que la voz por la que nos habla hoy el Padre a los hombres, que es su Hijo, el Logos, por quien todo ha sido creado, todo ha sido hecho por Él y para Él, esa voz, la misma voz que dijo, hágase la luz, y aparecieron el sol, la luna y las estrellas, esa misma voz que creó los mares y los océanos y los pájaros que vuelan por los aires y las bestias del campo y las montañas y las colinas y al hombre y a la mujer, esa voz, la misma voz de la creación hecha carne, es la misma voz que hoy se pasea a orillas del mar de Galilea. Y esa voz, que es la voz del Logos en Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios hecho carne, ve a dos hombres. Y no era así una vez, como cuando nos contaban cuentos de pequeñito, no. Tenían nombre y apellidos en un lugar concreto, eran de Betsaida, a orillas del lago de Galilea, y se llamaban Simón y Andrés. Y sin iniciar ningún tipo de diálogo, porque Jesús raramente dialoga con nadie, sino simplemente emite. Dice que paseando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, y sin mediar otra palabra, pues eran pescadores, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es algo que, bueno, gracias a Dios que quien habla es Jesús, pero si alguien nos hablara en ese tono de voz a nosotros, es que nos chirría a nosotros que nos ufanamos tanto de derechos humanos y de opciones y de diálogo hasta la náusea. Aquí lo que aparece no es ningún diálogo entre Jesús y estos hombres,
No es ni siquiera una propuesta ni de vida ni una propuesta laboral, porque Jesús, como tantas veces hace, conjuga los verbos en voz imperativa, pasando por el mar de Galilea sin mediar otro diálogo, ni saludo, ni cosa que se le pareciera, les dice, venid, imperativo, venid. Es el mismo imperativo del capítulo 1 del libro del Génesis. Hágase la luz, y la luz se hizo. No, la luz no podía no hacerse. La creación obedece a Dios. Háganse los montes y los mares, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y sucede, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eficaz, produce siempre lo que significa. Esa misma voz que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, el cielo de los océanos, es la misma voz que les habla al corazón de estos hombres. Y con la misma autoridad que da el amor de Dios, o Dios que es amor, les dice, venid. Y Él no se da la vuelta, no dialoga, no les acepta condiciones, no, dice el pasaje evangélico que literalmente dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente, tan inmediatamente como aparecieron el sol, la luna y las estrellas, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. El poder de la voz de Dios en Cristo Jesús, su Hijo, Jesús de Nazaret, que produce lo que significa y que no dialoga, que simplemente indica, invita, llama, con esta voz, la misma que descuaja los cedros del Líbano. Y ellos, ante esta voz irresistible, ante esta mirada de Dios que te perfora el alma, son capaces de dejarlo todo y marcharse con Él caminando descalzos por la playa. Estas son las 3 coordenadas del discipulado: las cosas, los afectos, la voluntad. Lo que tradicionalmente en la Iglesia se han definido como los 3 consejos evangélicos de pobreza, de castidad y obediencia. Es interesantísimo que Jesús siempre insiste en lo que no necesitamos para seguirle. San Juan de la Cruz dice, por este camino, el camino del discipulado, el camino de la santidad, dice Juan de la Cruz, por este camino se avanza más quitando que poniendo. Por eso, aquí aparecen unos hombres que ante el fulgor de la mirada de Cristo y esta voz única e irrepetible que te perfora el alma, lo dejan todo, la barca y las redes. Se dan cuenta que han encontrado un tesoro, más aún, han sido encontrados por el tesoro. Y lo dejan todo y se van. No hay esfuerzo, no hay lucha, no hay sentarse, no sé si voy a ser capaz. Jesús no les dije, traeros la barca que igual nos viene bien para el apostolado. Y dice que dejando a su padre y a los jornaleros se fueron con él. Por la barca y las redes dejan sus posesiones en la pobreza. Dejando a su padre y a los jornaleros, por la castidad, le siguen fielmente, sin otro afecto que el poder seductor de la voz de quien les ha llamado. Esta declaración de amor, esto que llamamos vocación, vocare, llamada. Toda vocación en Dios siempre es una provocación al hombre a responder. Y no hay mediocridades entre medias. Es como el interruptor de la luz. O está encendido o está apagado. No hay un poco sí, un poco más o un poco menos. O te pones en pie y le sigues o has dejado de ser su discípulo, porque Jesús no se detiene. Dice que llamó a los 2 primeros y siguió caminando. Y llamó a otros 2. Y si no se ponen en pie y le siguen, han perdido el tren del discipulado. Esta vocación es siempre una declaración de amor. La llamada de Dios al hombre refleja el amor infinito que Dios tiene a esta persona. Decir
ven y sígueme es lo mismo que decir, yo te amo con locura, quiero que vivas solo para mí, eres mío, me perteneces, llevo tu nombre, como dice Isaías 49, llevo tu nombre tatuado en la palma de mi mano, me perteneces, te he sellado solo para mí. Y siguen caminando. Y dice por último, pues eso, que dejándolo todo, dejándose a sí mismos, tercer consejo evangélico, la obediencia, les siguen, es obediencia a una llamada, no el raciocinio que me ha convencido, no es que hemos llegado a un acuerdo, no es una oferta de trabajo, es un encuentro que para siempre cambia mi vida. No se me ocurre otro ejemplo para explicar esto que el enamoramiento. Explícale tú que estás enamorado, que vamos, eso de que no te llega el aire a los pulmones y que parece que se te va a salir el corazón por la boca, de la alegría, del pálpito que tienes en el cuerpo. Explícale tú a una persona que nunca ha estado enamorada lo que tú sientes. Es que no hay palabras para describirlo. Como no tenemos palabras quienes hemos sido llamados a la vocación. Vocación sacerdotal, vocación religiosa, vocación cristiana, quien se ha encontrado con Cristo. No lo podrá decir jamás con palabras, pero jamás olvidará el timbre de su voz y el poder, la dulzura de su mirada. Jesús se le quedó mirando con amor. Eso es indescriptible. Por eso, si hay enamoramiento, hay discipulado. Solo se ponen en pie y lo dejan todo y se ponen en camino y lo siguen a Él en esta locura, en esta aventura del Evangelio, quienes han experimentado esta declaración de amor. Y esto tiene unas consecuencias increíbles. Por ejemplo, en la oración. Hay mucha gente que habla de la oración o que dice que reza o saca sus ratos de oración, pero no tiene el menor interés en ponerse en pie y dejarlo todo. ¿Cuál es el problema de quien reza o cree que reza, pero no sigue, no se ha puesto en camino, no camina de cerca junto a Jesús? Pues que dice oraciones, pero no hace oración. Para hablar con alguien tienes que estar cerca de esa persona. A veces nos habrá pasado que hemos visto a una persona en la calle y así con muchedumbre de gente por las aceras y le gritas a una persona que la ves, que la reconoces, un amigo tuyo, pero no te oye. Y la próxima vez que hablas, oye, el otro día te vi en la calle, te estuve llamando, pero no te diste cuenta. Ay, pues mira, no te oí. Claro, ¿por qué no te oí? Porque no estábamos cerca. Por eso la oración, para quien no está cerca de Jesús, no es difícil, es imposible. Porque la misión primera de la Iglesia, de cada uno de nosotros, es escuchar la voz de Dios, como María. No podemos hacer sin escuchar, no podemos seguirle sin escuchar, no podemos responderle a Él sin escucharle a Él decir nuestro nombre. Tengo algo contra ti, dice el libro del Apocalipsis, que has olvidado el amor primero. Has hecho muchísimas cosas, pero no estás enamorado de mí. Hace tiempo que tu corazón no está arrebatado por mi amor. Yo que pasé a tu vera y te robé lo indivisible de tu corazón. Hace tiempo que tú lo recuperaste. Hace tiempo que lo indivisible de tu corazón ya no me pertenece, nos dice Jesús. Hay una diferencia, repito, enorme entre rezar y decir oraciones. No todo el que dice oraciones, largas o cortas, da igual las que sean, si está firmemente anclada en el banco de una iglesia, está firmemente anclada en su mediocridad, nunca jamás va a progresar en la vida interior. La iglesia sufre dos gravísimas enfermedades, hoy y siempre, que yo definiría como la parálisis y el Parkinson. ¿Qué es la parálisis? Miembros del cuerpo a quien Cristo, la cabeza, le da un mandato, pero ese miembro del cuerpo no se mueve. Un paralítico que está sentado en una silla de ruedas ya quisiera poder mover las piernas. Quisiera, la cabeza le dice ponte en pie, pero los miembros no responden. Cristo, que está hablándonos al corazón, pero nosotros no escuchamos y por no escuchar no podemos responder. La parálisis. Hay muchísima parálisis en la iglesia. ¿Cuánta gente está siendo llamada hoy
a la santidad. ¿Cuánta gente está llamada a ser misioneros? ¿Cuánta gente está siendo llamada a la santidad en el matrimonio? ¿Cuántas religiosas están llamadas para ofrecerse a las misiones? ¿Cuántos sacerdotes en las diócesis están siendo llamados a ir a aporrear las puertas de sus obispos para decirles, señor obispo? Porque nosotros sabemos conseguir las cosas cuando queremos. Y el que quiere una cosa no la dice así, usted no me daría permiso para irme a las misiones. No, es el que tililá, que cada vez que se cruza con el obispo ya puede cambiar de acera, porque como se encuentre con el padre fulano de tal, le va a decir, ¿cuándo me va a dejar irme a las misiones? El Señor está llamando, pero hay mucha parálisis en la Iglesia. Estamos felizmente anclados en nuestra digna mediocridad, en nuestra honesta mediocridad, estancados. Y claro, Jesús siguió caminando y cada vez camina más el Señor y más parados estamos nosotros, seguiremos siendo gente muy religiosa. ¿Quién sabe si esos que fueron llamados iban todos los días a la sinagoga y hacían todos los rezos de los judíos? Pero sin discipulado no hay oración. Quien no camina, no reza. La otra enfermedad, el Parkinson, el que no para, el lagartija, la gallina sin cabeza, el que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve, pero se mueve él, autónomamente, independientemente de la cabeza. No el que hace muchísimas cosas, es el verdadero discípulo, el amigo de Cristo, el que sigue al Señor. Y en la Iglesia también hay mucho Parkinson, mucha gente que hace de todo. Nosotros le alabamos porque vemos todas sus buenas obras y automáticamente decidimos que es un santo, que es una maravilla, que... Bueno, puede que sí y puede que no. Es una persona que lo que hace responde a la voz del Señor, a la llamada de Jesús, a los impulsos del Espíritu que nos vienen a través de nuestros pastores, del Papa, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, etc. O yo soy una persona que autónomamente me muevo, pues eso, el miembro del cuerpo, la mano que no se está quieta. Pero ya quisiera ese hombre tener la mano quieta, pero no la puede parar, porque funciona independientemente de la cabeza que es Cristo. Para anunciar el reino de Dios y para llamar a los hombres, nuestros hermanos, a la conversión. Pues que nos paremos un momento en este día que comienza y nos preguntemos, ¿escucho todavía la voz del Señor? Yo pienso en mi propia vida. Llevo más de 40 años que entré en un seminario y me pregunto si entré es porque escuché una voz y la seguí. Pero esa voz es un recuerdo lejano de algo que me pasó y yo ahora simplemente vivo o sufro de las consecuencias de una voz que creo que escuché hace no sé cuántos años, o no, que esa voz, esa declaración de amor, ese enamoramiento, es el fuego de Dios en mi corazón, que me hace cada mañana levantarme y escuchar a Jesús que me dice, sígueme, 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 y te haré pescador de hombres. Para terminar, os dejo con una pregunta. Junto al lago de Galilea empezó la vida vocacional de estos hombres. Junto al lago de Galilea terminó la vida en común con Jesús después de la resurrección. Él ya ascendería al cielo y ellos se lanzarían por los caminos de este mundo a anunciar el reino. Y la pregunta es esta: ¿por qué cuando los llamó la primera vez, por qué la primera vez que llamó a Simón Pedro le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres? ¿Por qué le hace pescador al comienzo de la llamada? Y a la orilla del lago, después de la resurrección, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta a mis ovejas. ¿Por qué cuando le llamó al principio le hizo pescador y al final de su vida le hizo pastor? Pues pidámosle al Señor que ilumine nuestro corazón, que encienda de nuevo, que avive las brasas del fuego de su voz y de su mirada, para que cada uno de nosotros, dejándolo todo y dejándoles a todos, nos pongamos en camino y nos pongamos a caminar tan de cerca con Jesús que nosotros siempre escuchemos su voz, que nos habla al corazón, y para que nosotros siempre en la oración podamos responder a Jesús, aquí estoy, Señor, envíame.